Algo que me ha estado inquietando profundamente en los últimos tiempos, algo que veo con una claridad que me duele en el alma. He observado a tantas personas mayores, hombres y mujeres, que han trabajado toda su vida, que han dado todo de sí mismos, que han criado familias, que han construido hogares, que han aportado al mundo de maneras que quizás nunca fueron completamente reconocidas, y sin embargo, en lugar de estar viviendo sus años dorados con la paz y la felicidad que merecen, los veo cargando un peso invisible que les roba la sonrisa, que les quita el brillo de los ojos, que les arrebata la capacidad de disfrutar este momento sagrado de sus vidas. Y me pregunto, con el corazón apretado, ¿por qué tiene que ser así? Porque quienes tanto han dado, quienes tanto han luchado, quienes tanto han sacrificado, no pueden simplemente descansar en la tranquilidad que se han ganado. La respuesta, he descubierto, no está en las circunstancias externas solamente, sino en 7 verdades fundamentales que cuando se comprenden y se aplican, transforman completamente la experiencia de envejecer. ¿Sabes? Cuando miro a mi alrededor y veo personas de 70, 80, 90 años, me doy cuenta de que hay 2 tipos de ancianos en este mundo. Están aquellos que parecen haber perdido la chispa de la vida, que se levantan cada mañana con una sensación de pesadez, que miran al pasado con amargura y al futuro con miedo, que se sienten como una carga para sus familias, que viven atrapados en el resentimiento de lo que pudo haber sido pero no fue. Y luego están aquellos otros, esos seres extraordinarios que irradian una luz especial, que tienen esa sabiduría serena en sus ojos, que ríen con facilidad, que hablan de sus días con gratitud, que encuentran belleza en las cosas más simples, que se han convertido en fuentes de inspiración para todos los que los rodean. La diferencia entre estos 2 grupos no es la cantidad de dinero que tienen en el banco, no es la salud perfecta de sus cuerpos, no es la ausencia de problemas o dificultades. La diferencia radica en cómo han decidido abordar esta etapa de sus vidas, en las actitudes que han cultivado, en las prácticas que han adoptado, en la perspectiva que han elegido mantener. La primera cosa que ayuda profundamente a las personas mayores a vivir con tranquilidad y felicidad es algo tan simple y tan complejo, a la vez que muchos lo pasan por alto completamente. Es la capacidad de soltar el control, de liberar las manos que durante décadas han estado aferradas con fuerza a las riendas de todo. Durante 40, 50, 60 años, fuiste tú quien tomó las decisiones importantes, quien resolvió los problemas, quien encontró las soluciones, quien llevó la carga sobre tus hombros. Fuiste el padre o la madre que cuidó de los hijos, el trabajador que cumplió con sus responsabilidades, el esposo o la esposa que sostuvo el hogar, el pilar sobre el cual otros se apoyaron. Y eso estuvo bien. Fue tu momento, fue tu papel, fue tu contribución necesaria e invaluable. Pero llega un tiempo, un momento sagrado en la vida, cuando debes permitir que otros tomen el relevo, cuando debes confiar en que has hecho tu trabajo lo suficientemente bien como para que ahora otros puedan continuar. Cuando debes entender que aferrarte al control de cada detalle, de cada decisión, de cada aspecto de la vida de quienes te rodean, no solo es agotador para ti, sino que también impide que ellos crezcan, que maduren, que desarrollen su propia sabiduría. He visto a tantos ancianos hermosos que se torturan a sí mismos porque no pueden soltar. Quieren seguir dirigiendo la vida de sus hijos adultos, quieren controlar cómo sus nietos son criados, quieren que todo se haga exactamente como ellos lo harían, y cuando las cosas inevitablemente no salen así, porque cada generación tiene su propia forma de hacer las cosas, se llenan de frustración, de ansiedad, de resentimiento, se desgastan emocionalmente tratando de sostener un mundo que ya no les corresponde sostener de la misma manera. Y lo trágico es que en ese proceso de aferrarse, pierden la oportunidad de disfrutar la belleza de esta nueva etapa, donde su papel no es controlar sino acompañar, no dirigir sino aconsejar cuando se les pide, no cargar sino observar con orgullo cómo otros llevan adelante lo que ellos comenzaron. Soltar el control no significa volverse irrelevante o innecesario. Significa transformar tu forma de contribuir. Significa pasar de ser el que hace todo a ser el que comparte sabiduría cuando es apropiado.
Significa dejar de ver cada problema de tus seres queridos como algo que debes resolver inmediatamente y comenzar a confiar en que ellos tienen la capacidad de resolverlo por sí mismos, que de hecho necesitan esa oportunidad de resolverlo para crecer. Significa reconocer que tu valor no está en hacer constantemente, sino en ser, en estar presente, en ofrecer tu experiencia como un regalo y no como una imposición. Cuando finalmente sueltas esta necesidad de control, algo milagroso sucede. Sientes como un peso enorme se levanta de tus hombros. Respiras más profundo, duermes mejor. Dejas de preocuparte por cosas que honestamente ya no están en tus manos. Y descubres que la vida tiene una manera hermosa de seguir adelante incluso sin tu intervención constante. La segunda cosa que transforma la experiencia de envejecer es cultivar y proteger ferozmente las conexiones humanas genuinas. Hay una soledad particular que puede envolver a las personas mayores, una soledad que no siempre tiene que ver con estar físicamente solo. Puedes estar rodeado de gente y aún sentirte profundamente aislado si no hay conexiones reales, si las conversaciones son superficiales, si nadie realmente te escucha, si te has convertido en una presencia invisible en la vida de aquellos que supuestamente te aman. Esta soledad es como un veneno silencioso que se filtra en el alma y va apagando lentamente la luz interior. Por eso es absolutamente vital, no opcional, sino vital, que las personas mayores mantengan y cultiven relaciones significativas. Ahora bien, aquí viene algo importante que necesito que entiendas. Cuando hablo de conexiones humanas genuinas, no me refiero a tener cientos de conocidos o a estar constantemente rodeado de multitudes. Me refiero a tener, aunque sea 1, 2, 3 personas con quienes puedas ser completamente auténtico, con quienes puedas compartir tus pensamientos más profundos, tus miedos, tus alegrías, tus recuerdos, tus esperanzas. Me refiero a relaciones donde te sientes visto, escuchado, valorado por quien eres ahora, no solo por quien fuiste en el pasado. Porque uno de los dolores más grandes que experimentan muchos ancianos es sentir que la gente solo los ve a través del lente de lo que fueron, del padre fuerte que ya no puede levantar cosas pesadas, de la madre enérgica que ya no puede cocinar banquetes completos, del trabajador incansable que ya no tiene la misma resistencia. Necesitas personas que te vean como eres hoy, con tus limitaciones actuales, pero también con tu sabiduría ganada, con tu perspectiva única, con tu corazón que sigue siendo capaz de amar profundamente. Y aquí está la parte difícil que muchos no quieren escuchar. Para tener estas conexiones genuinas, tú también debes ser genuino. No puedes esperar que otros se abran contigo si tú vives detrás de una fachada de que todo está bien cuando no lo está. Si finges ser fuerte cuando estás quebrado por dentro. Si niegas tus necesidades emocionales porque tienes miedo de ser una carga. La vulnerabilidad es el precio de la conexión auténtica. Tienes que estar dispuesto a decir que estás asustado, que te sientes solo, que extrañas cómo solían ser las cosas, que hay días en que la nostalgia te aplasta. Pero también tienes que estar dispuesto a escuchar verdaderamente a otros, a interesarte genuinamente en sus vidas, a no convertir cada conversación en una competencia de quién lo tiene más difícil o en un monólogo sobre tus achaques. Las mejores conexiones son aquellas donde hay un flujo bidireccional de dar y recibir, de compartir y escuchar, de sostener y ser sostenido. He conocido ancianos que han decidido conscientemente invertir en sus amistades, que llaman a sus amigos regularmente no para quejarse, sino para preguntar genuinamente cómo están, que organizan encuentros simples como tomar café juntos o caminar en el parque, que se hacen presentes en los momentos importantes de la vida de otros. Y he visto cómo estas personas tienen una luz en sus ojos que falta en aquellos que se han aislado. Porque al final del día, los seres humanos somos criaturas sociales. No fuimos diseñados para vivir en burbujas solitarias. Necesitamos el contacto, la risa compartida, la mano que sostiene la nuestra en los momentos difíciles, la voz que nos dice que todo va a estar bien. Y esto no cambia con la edad. De hecho, se vuelve aún más crucial cuando tantas otras cosas de la vida están cambiando. La tercera cosa que marca una
diferencia tremenda es encontrar un propósito que vaya más allá de ti mismo. Escúchame bien en esto porque es absolutamente fundamental. Muchas personas mayores entran en una espiral de desesperación porque sienten que su vida ya no tiene sentido, que ya cumplieron su función, que ya hicieron su contribución y ahora simplemente están esperando el final. Esto es devastador. Esto mata el espíritu de una manera que ninguna enfermedad física puede hacerlo. El alma humana necesita un propósito para florecer. Necesita sentir que su existencia importa, que está contribuyendo de alguna manera, que hay una razón para levantarse cada mañana más allá de simplemente seguir respirando. Pero aquí está la belleza de llegar a esta etapa de la vida. Tu propósito ya no tiene que estar ligado a logros grandiosos o a construir imperios o a escalar escaleras corporativas. Tu propósito puede ser algo mucho más simple, mucho más hermoso, mucho más profundo. Puede ser la persona que escucha sin juzgar cuando otros necesitan hablar. Puede ser compartir las recetas que has perfeccionado durante décadas con las generaciones más jóvenes. Puede ser orar por aquellos que amas, sostenerlos en tu corazón y en tu mente, incluso cuando no puedas estar físicamente presente. Puede ser escribir las historias de tu familia para que no se pierdan. Puede ser enseñar un oficio o una habilidad que dominas a alguien que quiere aprender. Puede ser trabajar como voluntario en alguna causa que te apasiona, aunque sea unas pocas horas a la semana. Puede ser cuidar de un jardín, crear belleza en tu pequeño espacio del mundo. Puede ser simplemente ser un ejemplo viviente de gracia, de paciencia, de bondad para todos los que te observan. Recuerdo a una mujer de 85 años que conocí hace unos años. Su cuerpo estaba frágil, tenía dificultades para moverse, dependía de otros para muchas tareas básicas. Pero cuando hablabas con ella, cuando realmente la escuchabas, descubrías que había encontrado un propósito hermoso. Ella había decidido que su misión era animar a cada persona que cruzaba su camino. La enfermera que venía a tomarle la presión se iba con el corazón más ligero después de conversar con ella. Los nietos que la visitaban recibían palabras de sabiduría que los acompañaban durante semanas. Incluso el cartero que entregaba su correspondencia esperaba con anticipación esos breves momentos de interacción porque ella siempre tenía algo amable que decir. Su cuerpo era débil, pero su espíritu era fuerte y había entendido algo profundo. El propósito no requiere fuerza física, requiere intencionalidad del corazón. Cuando tienes un propósito, no importa cuán pequeño parezca desde fuera, todo cambia. Te levantas con una razón. Tus días tienen estructura y significado. No te sientes como un espectador pasivo de la vida, sino como un participante activo. Y algo mágico sucede. Mientras más te enfocas en cómo puedes contribuir, en cómo puedes añadir valor a la vida de otros, menos tiempo pasas obsesionado con tus propios dolores, tus propias limitaciones, tus propias quejas. No es que estos desaparezcan, pero dejan de ser el centro de tu existencia. Y eso es liberador de una manera que no puedo describir completamente con palabras. La cuarta cosa es algo que suena contraintuitivo para muchos, pero es absolutamente verdadero. Abrazar la gratitud radical, incluso por las cosas más pequeñas. Vivimos en una cultura que constantemente nos empuja a enfocarnos en lo que nos falta, en lo que hemos perdido, en lo que ya no podemos hacer. Y para las personas mayores, esta trampa es especialmente peligrosa porque, seamos honestos, sí hay muchas pérdidas que vienen con la edad. Has perdido la fuerza que tenías, la velocidad, quizás la agudeza mental de antes, tal vez la independencia total, posiblemente amigos y seres queridos que se han ido. Si te enfocas solo en estas pérdidas, te hundirás en un pozo de amargura del cual es muy difícil salir. Por eso necesitas entrenar tu mente de manera deliberada e intencional para enfocarse en lo que aún tienes, en lo que aún funciona, en las bendiciones que todavía están presentes. Esto no es negación de la realidad. No estoy diciendo que finjas que todo es perfecto cuando no lo es. Estoy diciendo que cambies el lente a través del cual miras tu vida. Sí, tal vez no puedas caminar tan rápido como antes, pero aún puedes caminar, aún puedes sentir el sol en tu rostro durante un paseo lento. Sí, tal vez tu memoria no sea tan aguda como era, pero aún puedes recordar las cosas que realmente importan,
los rostros de quienes amas, los momentos que te formaron. Sí, tal vez has enterrado a personas que amabas, pero tuviste el regalo de conocerlas, de amarlas, de ser amado por ellas, y nadie puede quitarte esos recuerdos preciosos. Sí, tal vez ya no trabajas como antes, pero ahora tienes el tiempo que nunca tuviste para hacer cosas que siempre quisiste hacer, pero postergaste. La gratitud radical es una práctica, no un sentimiento que simplemente aparece. Es levantarte cada mañana y antes de que tus pies toquen el suelo, decir en voz alta o en tu corazón 3 cosas específicas por las que estás agradecido ese día. Es mirar tu plato de comida y realmente apreciar que tienes alimento cuando millones no lo tienen. Es sentir el agua caliente de la ducha y reconocer el lujo que eso representa. Es mirar a tu pareja, si todavía la tienes, y agradecer por otro día juntos en lugar de enfocarte en los hábitos irritantes que has tolerado durante 50 años. Es escuchar la voz de tu hijo o nieto al teléfono y sentir gratitud por esa conexión en lugar de amargura porque no te visitan tanto como quisieras. Algo poderoso sucede en tu cerebro cuando practicas gratitud consistentemente. Los estudios científicos lo confirman, pero no necesitas ciencia para saberlo. Lo sientes en tu cuerpo, en tu espíritu. Tu perspectiva cambia. Los mismos acontecimientos que antes te habrían arruinado el día, ahora apenas te molestan. Desarrollas una resiliencia emocional que te permite navegar las dificultades con más gracia. Te vuelves menos reactivo, menos propenso a la queja constante, menos enfocado en ti mismo. Y aquí está el beneficio secundario hermoso. La gente quiere estar cerca de personas agradecidas. Nadie quiere pasar tiempo con alguien que solo se queja, que solo ve lo negativo, que solo habla de sus dolores. Pero todos gravitamos hacia aquellos que, a pesar de sus desafíos, encuentran razones para sonreír, para apreciar, para celebrar la vida. La gratitud no solo te cambia a ti, transforma cómo otros te experimentan y responden a ti. La quinta cosa que necesitas entender es la importancia vital de cuidar tu cuerpo en la medida de lo posible. Ahora, déjame aclarar esto inmediatamente porque no quiero que malinterpretes. No estoy diciendo que debas convertirte en un atleta a los 70 años. No estoy diciendo que debas obsesionarte con la perfección física o compararte con estándares imposibles. Lo que estoy diciendo es que hay una conexión innegable entre cómo te sientes físicamente y cómo te sientes emocionalmente y espiritualmente. Cuando tu cuerpo está completamente descuidado, cuando no te mueves en absoluto, cuando comes terrible, cuando no duermes bien, tu mente sufre, tu espíritu se oscurece, todo se vuelve más difícil de sobrellevar. El movimiento es medicina. No tiene que ser intenso o complicado. Puede ser tan simple como caminar 15 minutos al día, hacer estiramientos suaves en la mañana, trabajar en el jardín, bailar en tu sala mientras escuchas música que amas. El punto es mover tu cuerpo de alguna manera regular, porque cuando te mueves, cuando tu sangre circula, cuando tus músculos se activan, aunque sea mínimamente, tu cerebro produce químicos que mejoran tu estado de ánimo, que reducen la ansiedad, que te ayudan a dormir mejor. Y el sueño, el sueño es tan importante. Muchas personas mayores sufren de insomnio o de patrones de sueño interrumpidos y esto afecta todo lo demás. Vale la pena hablar con un médico sobre esto, vale la pena crear rutinas que promuevan mejor descanso, porque cuando duermes bien, todo se ve diferente. Y la nutrición. Por favor, no subestimes el poder de alimentar tu cuerpo adecuadamente. No estoy hablando de dietas restrictivas locas o de eliminar todo lo que disfrutas. Estoy hablando de asegurarte de que estás obteniendo los nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar lo mejor posible. A veces, la depresión que sientes, la fatiga que te abruma, la confusión mental que experimentas, están directamente relacionadas con deficiencias nutricionales que podrían corregirse. Tu cuerpo a esta edad necesita cuidado especial, atención particular, y cuando se lo das, te recompensa con energía, con claridad, con capacidad de disfrutar la vida más plenamente. Pero aquí está la parte crucial. Todo esto debe hacerse desde un lugar de amor propio, no de castigo. No cuidas tu cuerpo porque estás disgustado con él o porque quieres volver a ser quien eras hace 30 años. Cuidas tu cuerpo porque lo aprecias, porque ha sido tu hogar durante todas estas décadas,
porque te ha llevado a través de cada experiencia de tu vida, porque merece tu respeto y gratitud. Cuando cambias esta mentalidad, cuando pasas del autodesprecio al autocuidado amoroso, todo el proceso se vuelve sostenible y hasta disfrutable en lugar de ser una carga más. La sexta cosa es aprender el arte sagrado del perdón, tanto de otros como de ti mismo. Llegar a la edad mayor con cargas de resentimiento sin resolver es como caminar con piedras pesadas en tus bolsillos. Te agotan, te pesan, te roban la paz que tanto mereces en esta etapa de tu vida. He visto a tantos ancianos hermosos que están amargados, no tanto por sus circunstancias actuales, sino por heridas del pasado que nunca sanaron, por ofensas que nunca perdonaron, por errores que nunca se permitieron soltar. Escúchame claramente en esto. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. No significa olvidar o pretender que el daño no ocurrió. No significa necesariamente reconciliarte con la persona que te hirió o permitirle volver a tu vida si eso no es seguro o saludable. Perdonar significa soltar el derecho a la venganza, soltar la obsesión con la ofensa, soltar el veneno del odio que te está lastimando a ti mucho más que a la persona que te hirió. Perdonar es un regalo que te das a ti mismo. Es liberar tu corazón de la prisión del resentimiento. Y quizás aún más difícil que perdonar a otros es perdonarte a ti mismo. Muchas personas mayores cargan con una culpa tremenda por errores del pasado, por decisiones que quisieran haber tomado diferente, por palabras que desearían no haber dicho, por oportunidades que perdieron, por formas en que fallaron como padres o parejas o hijos y se castigan a sí mismos mentalmente día tras día, reviviendo estos errores, torturándose con el si tan solo, si hubiera, si pudiera. Y déjame decirte algo con todo el amor de mi corazón. Tienes que soltarlo. Tienes que aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con el conocimiento, la madurez, los recursos emocionales que tenías en ese momento. Tienes que reconocer tu humanidad, tu imperfección, tu derecho a haberte equivocado. Tienes que darte la gracia que tan fácilmente darías a otros. ¿Sabes qué pasa cuando finalmente perdonas, cuando finalmente sueltas estas cargas antiguas? Es como si pudieras respirar profundamente por primera vez en años. Hay una ligereza que entra en tu espíritu. Hay espacio para la alegría porque ya no estás usando toda tu energía emocional para alimentar el resentimiento o la culpa. Tus relaciones actuales mejoran porque ya no estás proyectando heridas pasadas en situaciones presentes. Tu salud física a menudo mejora porque la amargura y el estrés crónico tienen efectos reales en el cuerpo. El perdón es medicina para el alma y nunca es demasiado tarde para tomarlo. Y finalmente, la séptima cosa que transforma la experiencia de envejecer es cultivar una vida espiritual profunda, una conexión con algo más grande que tú mismo. Ahora, déjame ser claro. No estoy necesariamente hablando de religión organizada, aunque sí eso funciona para ti, maravilloso. Estoy hablando de nutrir esa parte de ti que sabe que hay más en la existencia que solo lo material, que solo lo visible, que solo lo que puedes tocar y medir. Estoy hablando de desarrollar una relación con lo sagrado, con lo eterno, con lo divino, como sea que lo entiendas o lo nombres, cuando llegas a cierta edad, cuando has vivido suficiente, cuando has visto nacer y morir, cuando has experimentado tanto alegría como dolor. Algo en ti anhela significado más profundo. Las distracciones superficiales ya no satisfacen. Las persecuciones materiales ya no llenan el vacío. Hay un hambre del alma que solo puede ser saciada por lo trascendente. Y las personas mayores que han cultivado esta dimensión espiritual de sus vidas tienen un ancla que los sostiene cuando todo lo demás se sacude. Tienen una paz que sobrepasa el entendimiento, como dice la Escritura. Tienen una perspectiva eterna que les permite ver sus circunstancias actuales, por difíciles que sean, dentro de un contexto mucho más amplio. Esta vida espiritual puede expresarse de muchas maneras. Puede ser a través de la oración regular, de la meditación, de pasar tiempo en la naturaleza con una actitud de reverencia y asombro, de leer textos sagrados que alimentan tu alma, de participar en una comunidad de fe que te apoya y te desafía a crecer, de practicar la contemplación silenciosa donde simplemente estás presente con lo divino sin palabras ni peticiones. Lo que importa no es tanto la forma específica, sino la intencionalidad, el compromiso de nutrir esta parte de ti de manera consistente. Y aquí está algo hermoso. Cuando tienes una vida espiritual sólida,
el miedo a la muerte disminuye. No desaparece completamente porque somos humanos y lo desconocido siempre genera cierta aprensión, pero deja de ser este terror paralizante que te roba la alegría de tus días presentes. Comienzas a ver la muerte no como un final absoluto, sino como una transición, como una puerta hacia otra forma de existencia. Comienzas a enfocarte no en prolongar la vida a cualquier costo, sino en vivir plenamente cada día que te queda. Hay una libertad increíble en esto, una capacidad de soltar la ansiedad sobre el futuro y simplemente estar presente en el ahora. Las personas mayores que viven con tranquilidad y felicidad generalmente han encontrado esta paz espiritual. Han hecho las paces con su mortalidad. Han encontrado consuelo en su fe, sea cual sea. Han desarrollado prácticas que los mantienen conectados con lo sagrado. Y esto se nota. Se ven cómo hablan de la vida y de la muerte sin miedo excesivo. Se ven cómo enfrentan los desafíos de salud con valentía en lugar de desesperación. Se ven cómo viven cada día con un sentido de gratitud por el regalo que es simplemente estar vivos. Ahora, déjame juntarlo todo porque estas 7 cosas no funcionan de manera aislada. Trabajan juntas, se refuerzan mutuamente, crean un tejido completo de bienestar que transforma la experiencia del envejecimiento. Cuando sueltas el control, creas espacio para conexiones más genuinas. Cuando cultivas esas conexiones, encuentras propósito en cómo puedes contribuir a la vida de otros. Cuando vives con propósito, naturalmente sientes más gratitud. Cuando practicas gratitud, te sientes motivado a cuidar mejor de tu cuerpo. Cuando cuidas tu cuerpo, tienes más energía para hacer el trabajo difícil del perdón. Y cuando perdonas, abres tu corazón para una conexión espiritual más profunda. Ves cómo todo está entrelazado, cómo cada pieza apoya a las demás. Y quiero que entiendas algo crucial. Nunca es demasiado tarde para comenzar. No importa cuántos años tengas ahora. No importa cuánto tiempo has vivido de otra manera. No importa cuán profundamente arraigados estén tus patrones actuales. Puedes comenzar hoy. Puedes elegir soltar el control de una pequeña cosa hoy. Puedes llamar a un amigo hoy y tener una conversación genuina. Puedes identificar un pequeño propósito hoy. Puedes escribir 3 cosas por las que estás agradecido hoy. Puedes mover tu cuerpo por 10 minutos hoy. Puedes comenzar el proceso de perdonar a alguien hoy. Puedes dedicar 5 minutos a la oración o meditación hoy. No tienes que hacerlo todo perfectamente, no tienes que implementar todo de una vez, solo tienes que comenzar. Un pequeño paso en la dirección correcta es todo lo que se necesita para iniciar el cambio. He visto transformaciones increíbles en personas que pensaban que sus mejores días habían quedado atrás. He visto a hombres de 75 años que estaban amargados y aislados encontrar renovación cuando finalmente decidieron soltar viejos resentimientos y abrirse a nuevas amistades. He visto a mujeres de 80 años que estaban deprimidas y sin propósito florecer cuando descubrieron que podían ser voluntarias en un hospital infantil, simplemente sosteniendo bebés que necesitaban ser sostenidos. He visto a parejas ancianas que apenas se hablaban después de décadas de matrimonio, resentido renovar su amor, cuando aprendieron a practicar gratitud el uno por el otro. He visto a personas con enfermedades crónicas dolorosas vivir con una paz y alegría que desafía la lógica, simplemente porque cultivaron una vida espiritual profunda que los sostiene. La vejez no tiene que ser un periodo de cadencia triste y desesperada. Puede ser y debería ser una época de oro verdadero. Una época donde finalmente tienes la sabiduría que solo viene con décadas de experiencia. Una época donde puedes disfrutar de placeres simples sin la prisa constante que marcó tus años más jóvenes. Una época donde tus relaciones pueden profundizarse de maneras que no eran posibles cuando estabas tan ocupado construyendo tu carrera y criando a tus hijos. Una época donde puedes explorar partes de ti mismo que tuviste que dejar de lado durante los años de responsabilidades intensas. Una época donde puedes ser generoso con tu tiempo, tu atención, tu sabiduría, de maneras que impactan a generaciones futuras. Pero todo esto requiere elección, requiere intención, requiere esfuerzo. No sucede automáticamente solo porque alcanzas cierta edad. De hecho, si no haces nada, la tendencia natural es hacia el aislamiento, la amargura, el resentimiento, el miedo. Tienes que luchar activamente contra esas fuerzas.
tienes que decidir cada día que vas a elegir la gratitud sobre la queja, que vas a elegir la conexión sobre el aislamiento, que vas a elegir el perdón sobre el resentimiento, que vas a elegir el propósito sobre la pasividad, que vas a elegir cuidar de ti mismo sobre el descuido, que vas a elegir nutrir tu espíritu sobre ignorar tus necesidades más profundas. Y aquí está la verdad hermosa y desafiante. Cada día que se te da es una oportunidad de vivir mejor, de amar más profundamente, de contribuir más significativamente, de perdonar más completamente, de agradecer más genuinamente. No desperdicies esa oportunidad esperando el momento perfecto o las circunstancias ideales. Tus circunstancias son las que son. Tu cuerpo es como es. Tu situación financiera es la que es. Pero dentro de esas realidades tienes elecciones. Siempre tienes elecciones. Y las elecciones que hagas en las áreas que he compartido contigo hoy determinarán en gran medida si tus últimos años son tranquilos y felices o turbulentos y amargos. Piensa en el legado que quieres dejar. No estoy hablando de dinero o posesiones materiales. Estoy hablando del legado de quién fuiste como persona. Cuando la gente te recuerde, cuando tus nietos hablen de ti en años futuros, ¿qué quieres que digan? ¿Quieres que recuerden a alguien que se quejaba constantemente, que estaba amargado, que hacía que todos caminaran sobre cáscaras de huevo a su alrededor, que vivía en el pasado con resentimiento? ¿O quieres que recuerden a alguien que irradiaba paz, que ofrecía sabiduría con gracia, que encontraba alegría en cosas simples, que los hacía sentir amados y valorados, que les enseñó con su ejemplo cómo envejecer con dignidad y gracia? Tú decides. Cada día, con cada elección pequeña, estás escribiendo ese legado. Y déjame hablarte con ternura sobre algo que sé que muchos de ustedes sienten, pero no se atreven a decir en voz alta. Sé que a veces te sientes invisible. Sé que a veces sientes que el mundo ya no te valora porque no eres joven, porque no eres productivo en el sentido económico, porque tu cuerpo ya no se mueve con la gracia de antes. Sé que duele cuando la gente te habla como si fueras un niño, cuando te excluyen de conversaciones importantes, cuando asumen que no entiendes cosas modernas o que tus opiniones ya no son relevantes. Sé que hay una profunda tristeza en sentir que has pasado de ser necesario a ser tolerado, de ser el centro de tu familia a ser una presencia periférica. Pero déjame decirte algo con absoluta certeza. Tú importas. Tu vida tiene valor no por lo que puedes hacer, sino por quién eres. Llevas dentro de ti décadas de experiencia, de lecciones aprendidas, de sabiduría ganada a través de prueba y error. Tienes perspectiva que solo viene con el tiempo. Puedes ver patrones que las generaciones más jóvenes aún no reconocen porque no han vivido suficientes ciclos de la vida. Tu simple presencia, cuando eres auténtico y presente, es un regalo para aquellos que son lo suficientemente sabios como para valorarla. Y para aquellos que no lo valoran, bueno, esa es su pérdida, no tu deficiencia. No permitas que la cultura actual de obsesión con la juventud te robe tu sentido de valor. Esta cultura está equivocada. Está profundamente equivocada. La juventud tiene su belleza, por supuesto, su energía, su entusiasmo, su potencial, pero la edad también tiene su belleza, una belleza diferente pero igual de valiosa. La belleza de la sabiduría templada por la experiencia, la belleza de la paciencia desarrollada a través de años de aprendizaje, la belleza de la perspectiva que pone las cosas en su lugar apropiado, la belleza del amor maduro que ha sobrevivido tormentas y se ha hecho más fuerte por ellas, la belleza de conocerte a ti mismo profundamente después de décadas de vivir en tu propia piel. Honra tu edad, honra tus años, honra cada arruga en tu rostro porque cada una cuenta una historia de risa o de lágrimas, de preocupación o de alegría, de una vida vivida plenamente. Honra cada dolor en tu cuerpo porque es evidencia de que trabajaste duro, que criaste niños, que construiste cosas, que serviste, que diste de ti mismo. Honra tu caminar más lento porque te permite notar cosas que antes pasabas corriendo. Honra tu necesidad de descanso más frecuente porque tu cuerpo te está enseñando a escucharlo, a respetarlo, a trabajar con él en lugar de contra él. Hay dignidad en el envejecimiento cuando lo abrazas en lugar de luchar contra él con amargura. Y para aquellos de ustedes que están cuidando de padres mayores o abuelos,
déjenme hablarles directamente por un momento. La forma en que tratan a las personas mayores en sus vidas importa enormemente. Por favor, véanlos. Véanlos realmente no solo como las tareas que representan o las responsabilidades que añaden a su vida ya ocupada, sino como seres humanos completos, con dignidad, con historia, con necesidades emocionales profundas. Tómense el tiempo de escuchar sus historias, incluso si las han escuchado antes. Esas historias son su forma de procesar su vida, de encontrar significado, de sentirse conectados contigo. Pídanles consejo de vez en cuando, no porque necesariamente lo necesiten, sino porque les recuerda que aún son valorados por su sabiduría. Tóquenlos, sosténganles la mano, abrácenlos, porque el contacto físico amoroso es medicina para el alma a cualquier edad. Inclúyanlos en su vida de maneras genuinas, no solo visitándolos por obligación, sino realmente compartiendo con ellos, permitiéndoles conocer a sus nietos, siendo vulnerables con ellos cuando luchan. Y por favor, tengan paciencia. Sé que es frustrante cuando repiten las mismas cosas una y otra vez, cuando se mueven lento, cuando no entienden la tecnología, cuando necesitan ayuda con cosas que antes hacían fácilmente. Pero recuerden que un día, si tienen la bendición de vivir lo suficiente, ustedes estarán en ese lugar. Ustedes serán los que necesitan paciencia, comprensión, gracia. Traten a los ancianos en su vida de la manera en que esperarían ser tratados cuando lleguen a esa etapa. El respeto y el amor que demuestran ahora es la semilla que están plantando para su propio futuro. Volviendo a ustedes, personas hermosas que están navegando esta etapa dorada de la vida, quiero recordarles algo más. Cada puesta de sol que ven es un regalo. Cada comida que saborean es un placer que no debe darse por sentado. Cada conversación con alguien que aman es preciosa. Cada mañana que despiertan es una nueva oportunidad. ¿No lo saben? Ninguno de nosotros lo sabe. ¿Cuántas de estas oportunidades nos quedan? Por eso es crucial no desperdiciar los días que tienen rumiando sobre el pasado que no pueden cambiar o preocupándose por el futuro que no pueden controlar. Vivan en este día, en este momento. Encuentren algo hermoso en este día y permítanse disfrutarlo completamente. Si pueden caminar, camine aunque sea despacio. Si pueden leer, lean algo que nutra su alma. Si pueden llamar a alguien, hagan esa llamada. Si pueden hacer algo amable por otra persona, háganlo. Si pueden perdonar algo hoy, perdónenlo. Si pueden soltar una preocupación hoy, suéltenla. Si pueden agradecer algo hoy, agradézcanlo. Estas acciones pequeñas, cuando se acumulan día tras día, crean una vida de tranquilidad y felicidad. No es un destino al que llegas de una vez. Es una práctica diaria. Una serie de lecciones conscientes que haces una y otra vez. Y en los días difíciles, porque habrá días difíciles cuando el dolor es intenso, cuando la soledad aprieta, cuando la nostalgia por cómo solían ser las cosas te abruma, cuando el miedo al futuro te paraliza, sé amable contigo mismo. No te castigues por sentirte mal. Los sentimientos son válidos. Permítete sentirlos, reconócelos y luego cuando estés listo regresa a las prácticas que sabes que te ayudan. Regresa a la gratitud incluso si solo puedes encontrar una cosa pequeña por la cual agradecer. Regresa a la conexión, llama a alguien que te entienda. Regresa a tu fuente espiritual, pasa tiempo en oración o meditación. Los días difíciles pasarán y tu capacidad de navegar a través de ellos se fortalece cada vez que lo haces con gracia en lugar de con desesperación. Recuerda que la tranquilidad no significa ausencia de problemas, significa paz en medio de los problemas. Significa no ser sacudido hasta la raíz por cada tormenta. Significa tener un ancla interna que te sostiene cuando todo lo externo es caótico. Y la felicidad a esta edad no es la excitación frenética de la juventud. Es algo más profundo, más estable, más satisfactorio. Es contentamiento, es apreciación. Es la capacidad de encontrar alegría en un momento simple. Es la risa compartida con un viejo amigo. Es la sensación de sol en tu piel. Es ver crecer a tus nietos. Es saber que has vivido, que has amado, que has contribuido y que aún sigues haciéndolo de maneras que importan. Estas 7 cosas que he compartido contigo hoy, soltar el control, cultivar conexiones genuinas, encontrar propósito, practicar gratitud radical, cuidar tu cuerpo,
abrazar el perdón y nutrir tu vida espiritual son las llaves que abren la puerta a esa tranquilidad y felicidad. Hay algo que nadie te dice cuando te das cuenta de que estás sola. Nadie te explica por qué las reuniones de amigas suceden sin ti, por qué los grupos de mensajes se llenan de risas que no compartes, por qué cuando miras tu teléfono en un viernes por la noche lo único que encuentras es el silencio de una pantalla vacía. Y lo más doloroso no es la soledad en sí misma, sino esa pregunta que te persigue cuando apagas la luz y te quedas a solas con tus pensamientos. ¿Qué tengo yo de malo? ¿Por qué las demás sí pueden y yo no? ¿Por qué me resulta tan difícil algo que para otras parece tan natural como respirar? Si estás escuchando esto y sientes que te estoy hablando directamente a ti, quiero que sepas que no estás rota, no eres defectuosa, no hay nada fundamentalmente mal en ti, pero sí hay algo que necesitas entender, algo que puede cambiar completamente la manera en que te relacionas con el mundo y contigo misma. Yo he viajado por muchos países, he conocido a miles de personas, he escuchado historias de mujeres extraordinarias que desde afuera parecían tenerlo todo, pero que por dentro cargaban con una soledad que las ahogaba. Y he aprendido algo fundamental. Las mujeres que tienen pocas o ninguna amiga no son menos valiosas, no son menos capaces de amar o ser amadas. Simplemente tienen ciertas características que, cuando no se comprenden, se convierten en barreras invisibles. Y hoy vamos a hablar de esas 5 características, no para señalarte, no para hacerte sentir peor de lo que quizás ya te sientes, sino para que puedas mirarte al espejo con nuevos ojos y comenzar un camino de transformación que nace desde el entendimiento profundo de quién eres. La primera característica es algo que yo llamo la intensidad emocional mal comprendida. Hay mujeres que sienten con una profundidad que asusta. No son tibias, no son superficiales, no pueden fingir que algo les importa cuando no les importa, ni pueden disimular cuando algo les afecta hasta los huesos. Cuando aman, aman con cada fibra de su ser. Cuando se comprometen con una amistad, lo hacen con la misma intensidad con la que otras personas se comprometen con un matrimonio. Y aquí está el problema. Vivimos en un mundo que le tiene miedo a la intensidad. Vivimos en una sociedad que ha normalizado las relaciones superficiales, los mensajes vacíos de feliz cumpleaños copiados y pegados, las conversaciones que nunca pasan de la superficie porque nadie quiere tomarse el tiempo de bucear en las profundidades del alma humana. Yo conocí a una mujer en Japón que me contó su historia con lágrimas en los ojos. Me dijo que toda su vida había sentido que era demasiado emocional, demasiado intensa, demasiado profunda. Sus amigas de la infancia se fueron alejando una por una, porque ella quería hablar de los miedos que nos despiertan a las 3 de la mañana, de los sueños que guardamos en el cofre más escondido de nuestro corazón, de las heridas que nos dejaron las personas que debieron protegernos. Y sus amigas solo querían hablar del último programa de televisión o de qué ropa se iban a poner el fin de semana. No es que una conversación sea mejor que la otra, pero cuando tú necesitas profundidad para sentirte conectada y el mundo te ofrece solo superficie, terminas sintiéndote como un pez fuera del agua, boqueando desesperadamente, buscando algo que te permita respirar. Si tú eres una mujer intensa, quiero que entiendas algo. Tu intensidad no es tu defecto, es tu superpoder. Pero como todo superpoder, necesita ser comprendido y canalizado correctamente. No todas las personas están preparadas para recibir la profundidad que tú ofreces, y eso no te hace mala ni las hace malas a ellas. Simplemente significa que necesitas encontrar a tu tribu, a esas otras almas que también nadan en las profundidades y que van a celebrar tu intensidad en lugar de huir de ella. Y mientras las encuentras, aprende a dosificar tu intensidad según el contexto. No es traicionarte a ti misma, es ser estratégica con tu energía. Hay conversaciones que merecen toda tu profundidad y hay otras donde está bien quedarse en la orilla. La segunda característica es la independencia radical que se confunde con distancia. Hay mujeres que aprendieron desde muy temprano que la única persona con la que pueden contar de verdad es con ellas mismas. Tal vez tuvieron padres que estaban físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Tal vez sufrieron traiciones de personas
en las que confiaban ciegamente. Tal vez simplemente descubrieron que tenían una fortaleza interior que les permitía resolver sus propios problemas sin necesidad de acudir a nadie más. Y esa independencia, que es hermosa y admirable, puede convertirse en una fortaleza tan alta que nadie puede escalarla para llegar hasta ti. Yo admiro profundamente a las mujeres independientes. En mi cultura japonesa hay un concepto que se llama Hiritsushita, que se refiere a esa capacidad de sostenerse a uno mismo, de no depender emocionalmente de los demás para sentirse completo. Pero hay una diferencia entre ser independiente y construir muros que te aíslan del mundo. La verdadera fortaleza no está en no necesitar a nadie, está en poder necesitar a otros sin perder tu esencia. Está en poder ser vulnerable sin sentir que te estás debilitando. Está en entender que pedir ayuda, compartir tus cargas, permitir que otros te sostengan en los momentos difíciles no es un signo de debilidad, sino la máxima expresión de confianza. Conozco a una mujer empresaria que había construido un imperio por sí sola. Era admirada por todos, respetada en su industria, citada en revistas de negocios. Pero cuando la conocí en una conferencia y conversamos durante horas, me confesó que no tenía ni una sola amiga verdadera. Había pasado tanto tiempo demostrándole al mundo que no necesitaba a nadie que terminó convenciéndose a sí misma de esa mentira. Y digo mentira porque todos, absolutamente todos, necesitamos conexión humana. Somos seres sociales por naturaleza. Podemos sobrevivir solos, pero no podemos florecer en el aislamiento. Si tú eres una mujer que ha construido murallas de independencia a su alrededor, te invito a que empieces a abrir pequeñas ventanas. No tienes que derribar toda la fortaleza de un día para otro. Pero puedes empezar permitiendo que alguien te vea en un momento de debilidad. Puedes empezar aceptando ayuda cuando te la ofrecen en lugar de rechazarla automáticamente. Puedes empezar compartiendo una preocupación, un miedo, una inseguridad con alguien que te haya demostrado que es digno de tu confianza. La amistad se construye en la vulnerabilidad mutua. Si tú nunca muestras tu humanidad, si siempre te presentas como la mujer que lo tiene todo bajo control, las demás personas no van a saber cómo conectar contigo porque no van a ver en ti un reflejo de su propia humanidad imperfecta. La tercera característica es algo que duele reconocer, pero que es necesario nombrar. La desconfianza sembrada por heridas del pasado. Hay mujeres que tuvieron amigas que las traicionaron, que compartieron secretos que fueron usados como armas en su contra, que dieron su corazón y lo recibieron de vuelta hecho pedazos, que fueron víctimas de chismes, de envidias, de competencias disfrazadas de amistad. Y esas experiencias dejaron cicatrices que no se ven, pero que duelen cada vez que alguien intenta acercarse. Yo entiendo perfectamente ese dolor. He visto cómo funciona a veces el mundo femenino, cómo bajo la apariencia de sonrisas y abrazos pueden esconderse cuchillos afilados esperando el momento perfecto para clavarse en la espalda. Y no hay nada más devastador que ser herido por alguien que pensabas que estaba de tu lado, porque cuando un enemigo te ataca tiene sentido, pero cuando quien te destruye es alguien que decía quererte, el mundo entero pierde sentido. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar aunque duela. Si permites que las traiciones del pasado definan tu futuro, les estás dando a esas personas que te lastimaron un poder que no merecen. Cada vez que rechazas la posibilidad de una nueva amistad por miedo a ser herida otra vez, estás permitiendo que aquella amiga que te traicionó hace 5, 10, 20 años siga controlando tu vida. Estás dejando que su crueldad de ayer determine tu soledad de hoy. Y eso no es protegerte, eso es castigarte a ti misma por los pecados de otros. Yo sé que es difícil, sé que cuando te han quemado, el fuego te da miedo, pero la alternativa es vivir en la oscuridad para siempre, y eso no es vida. La sanación no viene de evitar todas las posibles fuentes de dolor, viene de desarrollar la fortaleza interior para saber que si vuelven a lastimarte, vas a sobrevivir. Viene de entender que vale la pena arriesgarse porque la recompensa de una amistad verdadera supera infinitamente el dolor de una traición. Viene de aprender a distinguir mejor, de tomarte tu tiempo para conocer a alguien antes de entregarle las llaves de tu corazón, de construir la confianza poco a poco, en lugar de darla toda de golpe. Las mujeres más sabias que conozco no son las que nunca fueron traicionadas. Son las que fueron traicionadas, sanaron, aprendieron
y volvieron a abrirse al amor y a la amistad con más discernimiento, pero sin perder la esperanza. Porque la esperanza es lo último que debe morir, y cuando la entierras, te entierras tú misma con ella. La cuarta característica es una que muchas mujeres no reconocen en sí mismas: el perfeccionismo en las relaciones. Hay mujeres que tienen estándares tan altos para la amistad que ningún ser humano real puede alcanzarlos. Buscan la amiga perfecta, la que siempre dice lo correcto, la que nunca decepciona, la que está disponible exactamente cuando se la necesita, la que entiende sin necesidad de explicaciones, la que nunca comete errores. Y como esa amiga perfecta no existe en ningún lugar del planeta, terminan solas, no porque no haya nadie digno de su amistad, sino porque descalifican a todas las candidatas antes de darles una oportunidad real. En mi trabajo he aprendido que el perfeccionismo es una forma de miedo disfrazada de estándares altos. Cuando exiges perfección de los demás, lo que realmente estás haciendo es protegerte del riesgo de la decepción. Si nunca dejas que nadie se acerque lo suficiente, si siempre encuentras un defecto que justifique el alejamiento, nunca tienes que enfrentar la posibilidad de ser lastimada. Es una estrategia de autoprotección, pero como todas las estrategias basadas en el miedo, termina causando más dolor del que pretende evitar. Conocí a una mujer que me enumeró todos los defectos de cada amiga potencial que había tenido en su vida. Esta hablaba demasiado. Aquella era muy dramática. La otra no era lo suficientemente inteligente. La de más allá tenía mal gusto. Para cada persona había una razón por la cual no valía la pena invertir en esa relación. Y cuando le pregunté cómo sería su amiga ideal, me describió un ser tan perfecto que ni ella misma podría estar a la altura. Y ahí estuvo la revelación. El perfeccionismo que dirigía hacia afuera era solo un reflejo del perfeccionismo que dirigía hacia adentro. No se permitía a sí misma ser humana, entonces no podía permitírselo a nadie más. Si tú te reconoces en esto, necesitas entender que la amistad no es sobre encontrar personas perfectas. Es sobre encontrar personas imperfectas cuyas imperfecciones puedas tolerar y que puedan tolerar las tuyas. Es sobre dar gracia, sobre perdonar pequeñas ofensas, sobre entender que todos estamos en un proceso de crecimiento y que nadie ha llegado todavía a la meta. Es sobre valorar a las personas no a pesar de sus defectos, sino con sus defectos, entendiendo que esos defectos son parte de lo que las hace humanas y que en esa humanidad compartida es donde nace la verdadera conexión. Baja tus estándares no hacia lo mediocre, sino hacia lo real. Busca corazones buenos, no comportamientos perfectos. Busca intenciones sinceras, no ejecuciones impecables. Busca personas que estén tratando, que estén creciendo, que estén en el camino, aunque todavía les falte mucho por recorrer. Porque si esperas la perfección, vas a esperar para siempre, y la vida es demasiado corta y demasiado hermosa para pasarla en la sala de espera de lo imposible. La quinta y última característica es quizás la más difícil de enfrentar: la dificultad para comunicar las necesidades emocionales. Hay mujeres que no saben pedir lo que necesitan en una amistad. Esperan que las demás adivinen, que intuyan, que lean entre líneas. Se sienten heridas cuando sus necesidades no son satisfechas, pero nunca las expresaron claramente. Se resienten en silencio mientras sonríen por fuera. Y cuando finalmente explotan, el daño ya está hecho. Y la otra persona ni siquiera entiende qué fue lo que pasó. Esta dificultad generalmente viene de la infancia. Viene de hogares donde expresar necesidades era visto como debilidad o como molestia. Viene de culturas donde a las mujeres se les enseña a ser complacientes, a poner las necesidades de todos por encima de las propias, a dar sin pedir nada a cambio. Viene de experiencias donde cada vez que pediste algo, fuiste rechazada o ridiculizada, entonces aprendiste que era más seguro no pedir nada. Pero la comunicación clara es el oxígeno de cualquier relación. No puedes construir una amistad profunda si la otra persona tiene que adivinar constantemente qué es lo que necesitas de ella. No puedes esperar que te sostengan si nunca dices que necesitas ser sostenida. No puedes quejarte de que nadie te entiende si nunca te has dado a entender. Aprender a comunicar tus necesidades emocionales es un acto de coraje. Es decir, me siento sola y necesito que me llames de vez en cuando. Es decir, me duele cuando hacen planes sin incluirme. Es decir, necesito que cuando te
Cuento un problema, no me des consejos, sino que simplemente me escuches. Es decir, a veces necesito espacio. Y no significa que te quiera menos. Es abrir la boca y dejar salir verdades que por años mantuviste encerradas en el pecho pensando que nadie querría escucharlas. Y sí, existe el riesgo de que cuando finalmente hables, la otra persona no responda como esperabas, pero al menos sabrás dónde estás parada. Al menos le habrás dado a esa relación la oportunidad de crecer en la verdad. Al menos habrás honrado tu propia voz, tus propios sentimientos, tu propia humanidad, que merece ser vista y atendida tanto como la de cualquier otra persona. Ahora quiero hablarte de algo más profundo. Quiero hablarte de por qué estas 5 características, aunque pueden ser obstáculos, también pueden ser transformadas en dones extraordinarios cuando las comprendes y las trabajas conscientemente. Tu intensidad emocional, cuando aprendes a canalizarla, te convierte en una amiga que ofrece profundidad en un mundo de superficialidad. Serás el oasis donde otras almas sedientas de autenticidad vendrán a beber. Tu independencia, cuando la equilibras con vulnerabilidad, te da la estabilidad emocional para ser un ancla para otras personas sin perderte a ti misma en el proceso. Tu historia de traiciones, cuando la sanas, te da la empatía para entender el dolor ajeno de una manera que alguien que nunca ha sufrido jamás podría. Tu tendencia al perfeccionismo, cuando la rediriges, te convierte en alguien que busca la excelencia en todo lo que hace, incluyendo en cómo cuida sus relaciones. Y tu dificultad para comunicarte, cuando la superas, te da una apreciación profunda por la comunicación honesta que te hace valorar cada conversación auténtica como el tesoro que es. No estoy aquí para decirte que cambies quién eres. Estoy aquí para decirte que profundices en quién eres, que entiendas las raíces de tus patrones, que hagas las paces con tu historia y que desde ese lugar de autoconocimiento elijas conscientemente cómo quieres relacionarte con el mundo. La soledad que sientes no es una sentencia de por vida. Es una invitación a mirarte con honestidad, a crecer en las áreas donde necesitas crecer y a buscar a tu tribu con la paciencia y la sabiduría de alguien que sabe que las mejores cosas de la vida no llegan rápido, sino que se construyen lentamente, con intención, con cuidado, con fe. Yo creo en ti, creo en tu capacidad de transformación. Creo que dentro de ti hay una amiga extraordinaria esperando ser descubierta, no solo por otros, sino por ti misma. Y cuando finalmente te encuentres, cuando finalmente hagas las paces con todas las partes de ti que has rechazado o escondido, vas a irradiar una luz que atraerá hacia ti a las personas correctas, esas almas gemelas de amistad que han estado buscándote con la misma desesperación con la que tú las has buscado a ellas. La amistad femenina, cuando es verdadera, es uno de los regalos más poderosos que existen. Es un refugio en la tormenta, es un espejo que te muestra tu mejor versión. Es un par de manos que te sostienen cuando no tienes fuerzas para sostenerte sola. Es una voz que te recuerda tu valor cuando el mundo te ha hecho olvidarlo y tú mereces ese regalo. No porque seas perfecta, sino precisamente porque eres imperfecta, humana, real, con todas tus intensidades y tus muros y tus heridas y tus estándares y tus silencios. Quiero contarte una historia que escuché hace muchos años de una mujer mayor en un pequeño pueblo de Colombia. Ella me dijo que había pasado la mayor parte de su vida adulta sin amigas cercanas. Tenía conocidas, tenía vecinas con las que intercambiaba saludos, tenía familiares que veía en las fiestas, pero no tenía esa amiga del alma, esa confidente, esa hermana elegida. Y durante años pensó que simplemente no estaba hecha para eso, que había nacido defectuosa en el departamento de la amistad, pero a los 60 años algo cambió. Empezó a ir a un grupo de oración en su iglesia, no porque quisiera ser amiga, sino porque quería llenar el vacío espiritual que sentía. Y ahí conoció a otra mujer, también mayor, también sola, también convencida de que no era material de amistad. Empezaron hablando de Dios y terminaron hablando de todo. De sus matrimonios, de sus hijos, de sus miedos, de sus sueños abandonados, de las partes de sí mismas que nunca le habían mostrado a nadie. Esa mujer me contó que en esos últimos 20 años de amistad había vivido más que en los 60 anteriores, que había aprendido cosas sobre sí misma que nunca habría descubierto sola, que había reído más,
llorado más sanamente, crecido más como ser humano. Y me dijo algo que nunca olvidé. Nunca es demasiado tarde y nunca eres demasiado vieja o demasiado rota para encontrar tu persona. A veces el universo simplemente está esperando que estés lista. Tal vez hoy, escuchando esto, tú estás empezando a estar lista. Tal vez las palabras que estás escuchando son las semillas que necesitabas para empezar a ver tu situación de manera diferente. Tal vez esta es la invitación que tu alma estaba esperando para soltar el peso de la culpa y la vergüenza que has cargado por ser una mujer sin amigas y reemplazarlo con curiosidad compasiva sobre quién eres realmente y quién puedes llegar a ser. La transformación no sucede de la noche a la mañana. No vas a terminar de escuchar esto y mágicamente tener un grupo de amigas esperándote, pero puedes empezar hoy mismo a hacer pequeños cambios. Puedes empezar a observarte sin juicio cuando interactúas con otras mujeres. Puedes empezar a notar cuando tus muros suben y preguntarte qué estás protegiendo realmente. Puedes empezar a practicar la vulnerabilidad en dosis pequeñas y seguras. Puedes empezar a expresar una necesidad, aunque sea pequeña, aunque te tiemble la voz al hacerlo. Y sobre todo, puedes empezar a tratarte a ti misma como tratarías a tu mejor amiga si la tuvieras. Con compasión cuando fallas, con celebración cuando triunfas, con paciencia cuando el progreso es lento, con fe inquebrantable en tu valor y tu potencial. Porque la verdad más profunda que quiero dejarte hoy es esta. Antes de que puedas tener grandes amigas, necesitas ser tu propia amiga. Necesitas aprender a disfrutar de tu propia compañía, a valorar tu propia voz, a confiar en tu propio juicio. Necesitas llenar desde adentro el vacío que has estado tratando de llenar desde afuera. No porque no necesites a otros, sino porque cuando estás llena de amor propio, dejas de buscar amigas desde la carencia y empiezas a buscarlas desde la abundancia. Y eso cambia completamente la energía que proyectas y el tipo de personas que atraes. Las mujeres con pocas o ninguna amiga no son casos perdidos. Son guerreras en proceso de descubrirse. Son diamantes en bruto que todavía no han encontrado al joyero adecuado. Son historias cuyo mejor capítulo todavía no ha sido escrito. Y tú, que estás escuchando esto ahora mismo, eres una de esas mujeres. Eres más fuerte de lo que crees, más valiosa de lo que te han hecho sentir, más digna de amor y amistad de lo que jamás te has atrevido a imaginar. Quiero que recuerdes algo fundamental mientras reflexionas sobre todo lo que hemos hablado. La soledad que sientes ahora, por más dolorosa que sea, está cumpliendo un propósito. Te está enseñando a valorar la conexión humana de una manera que alguien que siempre ha estado rodeado de amigos nunca podrá entender. Te está preparando para recibir amistades verdaderas con gratitud profunda en lugar de darlas por sentado. Te está forjando en una mujer que cuando finalmente tenga esas amigas del alma, va a cuidarlas como el tesoro que son, porque sabe exactamente lo que es vivir sin ellas. El dolor de hoy es la sabiduría del mañana. Las lágrimas que has llorado en soledad están regando las semillas de relaciones que todavía no han florecido, pero que un día llenarán tu jardín de colores que ahora mismo no puedes ni imaginar. Hay un proverbio japonés que dice que el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. Tú has sido doblada por las circunstancias, por las traiciones, por los rechazos, por la incomprensión, pero no te has roto. Sigues aquí, sigues buscando, sigues esperando, sigues creyendo, aunque sea en el rincón más escondido de tu corazón, que hay algo mejor esperándote, y hay algo mejor, te lo prometo. No porque la vida te lo deba, no porque alguien mágicamente va a aparecer a rescatarte, sino porque tú tienes el poder de crear ese algo mejor. Tienes el poder de trabajar en ti misma, de derribar los muros innecesarios, de sanar las heridas que te mantienen atrapada, de aprender nuevas formas de relacionarte. Tienes el poder de convertirte en la persona que atraiga las amistades que mereces. La quinta característica que mencionamos, la dificultad para comunicar necesidades emocionales, me lleva a un punto crucial que no quiero que olvides. Muchas veces las mujeres que no tienen amigas han aprendido a silenciar su propia voz por miedo al rechazo, por temor a ser demasiado, por la creencia de que sus necesidades son una carga para los demás. Pero cada vez que silencias lo que sientes, estás construyendo una pared invisible entre tú y el resto del mundo.
Cada vez que pretendes que no te importa cuando sí te importa, estás enviando el mensaje de que no necesitas nada de nadie y las personas, aunque quieran acercarse, no saben cómo hacerlo porque no ven ninguna puerta de entrada. Comunicar lo que sientes no te hace débil, te hace humana. Y lo hermoso de mostrar tu humanidad es que le das permiso a los demás de mostrar la suya también. La vulnerabilidad compartida es el pegamento más fuerte que existe para las relaciones. Cuando tú dices tengo miedo, le das espacio a la otra persona para decir yo también. Cuando tú dices me sentí herida por lo que dijiste, abres la puerta a una conversación honesta que puede fortalecer el vínculo en lugar de destruirlo. Piensa en las pocas veces en tu vida que alguien se ha abierto completamente contigo, que te ha mostrado sus grietas, sus dudas, sus inseguridades más profundas. Probablemente sentiste que era un privilegio ser testigo de esa vulnerabilidad. Probablemente te sentiste más cerca de esa persona después de esa conversación. Eso mismo puedes ofrecer tú. Esa misma conexión puedes crear cuando te atreves a ser real en lugar de perfecta, cuando eliges la autenticidad sobre la protección. Quiero hablarte también de algo que pocas personas mencionan cuando se trata de hacer amigas en la edad adulta, la paciencia. Cuando somos niñas o adolescentes, las amistades se forman casi sin esfuerzo porque estamos rodeadas de otras personas en las mismas circunstancias, porque tenemos tiempo infinito, porque todavía no hemos construido todas las defensas que acumulamos con los años. Pero de adultas, hacer amigas requiere intención, requiere tiempo, requiere persistencia. No vas a conocer a alguien una vez y convertirte en mejores amigas al instante. Vas a necesitar muchos encuentros, muchas conversaciones, muchas experiencias compartidas para que esa confianza se construya. Y en un mundo donde todas estamos ocupadas, donde los días pasan volando y las semanas se convierten en meses sin que nos demos cuenta, mantener el momentum de una amistad naciente requiere esfuerzo consciente, pero ese esfuerzo vale la pena. Cada mensaje que envías preguntando cómo está, cada café que propones aunque estés cansada, cada vez que recuerdas algo que la otra persona mencionó y lo traes a colación, estás depositando en el banco de esa relación. Y con el tiempo, esos depósitos se acumulan hasta que un día te das cuenta de que tienes algo precioso, algo real, algo que vale todo el esfuerzo que pusiste. También quiero que sepas que está bien empezar pequeño. No necesitas encontrar a tu mejor amiga del alma de inmediato. Puedes empezar simplemente buscando compañía, una compañera para caminar en las mañanas, alguien con quien ir al cine de vez en cuando, una colega con la que almorzar y hablar de algo más que del trabajo. Estas relaciones más ligeras pueden parecer insignificantes, pero son el terreno donde las amistades más profundas pueden crecer si les das tiempo y cuidado. No descalifiques a alguien porque la conexión inicial no sea explosiva. A veces las amistades más duraderas son las que comienzan lentamente, las que se construyen ladrillo a ladrillo en lugar de encenderse como fuegos artificiales que brillan intensamente pero se apagan rápido. Date permiso de estar en el proceso sin exigirte resultados inmediatos. Y hablando de procesos, quiero tocar el tema de las redes sociales porque no podemos ignorar su impacto en cómo percibimos la amistad hoy en día. Cuando ves las fotos de otras mujeres rodeadas de amigas, celebrando cumpleaños, yendo de viaje juntas, brindando en fiestas, es fácil sentir que el mundo entero tiene lo que tú no tienes. Pero recuerda que las redes sociales son un escaparate, no la realidad completa. Nadie publica las peleas, los malentendidos, la amiga que canceló a última hora, la otra que habló a sus espaldas. Nadie muestra la soledad que se siente incluso estando rodeada de gente cuando ninguna de esas conexiones es realmente profunda. No compares tu interior con el exterior de los demás. No compares tu proceso con los resultados curados que otros eligen mostrar. Tu viaje es tuyo, con sus tiempos, con sus lecciones, con sus victorias, que nadie más puede ver, pero que son igual de reales. Ahora, antes de terminar, quiero darte algunas ideas prácticas que pueden ayudarte en este camino. Primero, busca lugares donde puedas encontrar personas con intereses similares a los tuyos. Puede ser un club de lectura, una clase de baile, un grupo de voluntariado, un taller de cocina, una comunidad religiosa, un equipo deportivo. Los intereses compartidos son excelentes puntos de partida para las amistades porque dan tema de conversación natural y crean oportunidades repetidas de encuentro.
Segundo, practica la reciprocidad. Si alguien te invita a algo, aunque no tengas muchas ganas, considera aceptar. Y también tú invita, aunque te dé nervios, aunque temas el rechazo. La amistad es una danza de dos. Y si siempre esperas que la otra persona dé el primer paso, puede que nunca llegues a ningún lado.